Bienvenidos al tercer capítulo del módulo Fisiología Respiratoria. En este video se discutirán algunas nociones básicas acerca de cómo se lleva a cabo la respiración mecánica, es decir, la expansión del volumen pulmonar para permitir el flujo de aire hacia los alvéolos y que de esta manera ocurra el intercambio gaseoso. Empecemos. El primer elemento a estudiar son los músculos involucrados en la respiración. En condiciones normales, durante el proceso de inspiración, el único músculo que se contrae es el diafragma. Cuando el diafragma se contrae, ocasiona que la caja torácica aumente su diámetro longitudinal. Esto causa que los pulmones expandan su volumen y se llenen de aire. Durante la expiración, el diafragma se relaja y el tejido elástico de los pulmones ocasiona que se retraiga, volviendo a su volumen original y expulsando el aire que había ingresado durante la inspiración. Por lo tanto, en condiciones normales, la expiración es un proceso pasivo. En ciertas condiciones, como lo es el ejercicio físico intenso, los procesos de inspiración y expiración son apoyados por músculos accesorios. Los músculos accesorios de la inspiración, en teoría, son todos aquellos que puedan ocasionar una elevación de las costillas y por consiguiente un aumento en el diámetro anteroposterior de la caja torácica. En la imagen podemos observar el músculo intercostal externo. Sin embargo, pueden ser accesorios de la inspiración músculos tales como el esternocleidomastoideo, escaleno y serrato. En oposición, los músculos accesorios de la expiración son aquellos que puedan causar un descenso de las costillas y un aumento en la presión intraabdominal que obligue al diafragma a desplazarse hacia arriba y disminuir el volumen pulmonar. Entre dichos músculos podemos mencionar el músculo intercostal interno, que ocasiona una depresión de las costillas, y podemos mencionar también el músculo rectoabdominal y los músculos oblicuos abdominales, que ocasionan un aumento en la presión intraabdominal y desplazan el diafragma hacia arriba. Al hablar de fisiología respiratoria, es importante comprender el concepto de compliancia pulmonar. Es un concepto inversamente relacionado al de elastancia, porque mientras la elastancia trata de regresar un órgano a su forma y tamaño original, la compliancia es la capacidad del órgano de distenderse cuando es sometido a cierta presión. Por lo tanto, la compliancia es el cambio de volumen ocasionado por un cambio en la presión. En la imagen podemos observar una curva de presión-volumen trazado con los valores pulmonares. En el eje X tomamos en cuenta la presión que maneja el pulmón durante el ciclo respiratorio. Y en el eje Y tomamos en cuenta el volumen de aire que entra y sale de los pulmones, siendo su valor máximo 500 mililitros. Por lo tanto, en el gráfico estamos representando únicamente el volumen corriente. La curva celeste del gráfico representa el proceso de inspiración. El inicio de la curva es aplanado debido a que durante este momento se trata de vencer la resistencia que opone la tensión superficial de los alvéolos al flujo de aire. Más adelante explicaremos detalladamente la tensión superficial. Luego, la curva asciende en una pendiente muy inclinada. Al final de la curva, esta vuelve a aplanarse debido a que a medida de que el pulmón se expande, aumenta su elastancia, es decir, su propiedad de volver a su tamaño original. La curva morada representa la expiración. El inicio de la curva es aplanado debido a que todo el trabajo lo está realizando el tejido elástico del pulmón. A medida de que los alvéolos expulsan el aire, las moléculas de líquido que recubren los alvéolos se acercan entre ellas y aumentan la tensión superficial. Por lo tanto, durante el resto de la curva actúan conjuntamente el tejido elástico de los pulmones y la tensión superficial de los alvéolos. Estas dos fuerzas, trabajando conjuntamente, ayudan a expulsar el aire que fue inspirado. Los pulmones naturalmente tratan de colapsar y de esta manera disminuir su volumen. Esto es debido al alto contenido elástico que contienen los pulmones, como fibras de elastina y fibras de colágeno. En segundo lugar, otra fuerza que actúa para que los alvéolos colapsen es la tensión superficial. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es la tensión superficial? Por definición, las moléculas que forman una sustancia líquida se encuentran más cerca una de otra que de aquellas moléculas que forman parte del aire. Por lo tanto, cuando existe una interfase entre una solución líquida y el aire, las moléculas líquidas se atraen con mayor fuerza entre ellas y tratan de formar una gota. Esto es lo que se conoce como tensión superficial. Observemos en la imagen cómo los alvéolos están recubiertos por una fina capa líquida. Esta capa líquida forma una interfase con el aire que ingresa a los alvéolos. Por lo tanto, las moléculas que conforman
esta sustancia líquida se atraen con mayor fuerza entre ellas y tratan de formar una gota. Cuando las moléculas líquidas se atraen con suficiente fuerza como para formar una gota, el alvéolo colapsa y expulsa todo el aire de su interior. Esto es lo que se conoce como tensión superficial. La fuerza que genera la tensión superficial en los alvéolos es explicada por la ley de Laplace, donde P es la presión que trata de colapsar los alvéolos. Por lo tanto, P es directamente proporcional a la tensión superficial y es inversamente proporcional al radio del alvéolo. Es decir, a menor diámetro, un alvéolo colapsa con mayor facilidad debido a la tensión superficial. Para disminuir la tensión superficial, el organismo cuenta con una sustancia denominada surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es producido por los neumocitos tipo 2 y contienen principalmente el fosfolípido dipalmitoil fosfatidilcolina. Gracias a sus propiedades anfipáticas, el surfactante pulmonar disminuye la atracción que sienten entre ellas las moléculas en la solución líquida. De esta manera, el surfactante pulmonar impide que los alvéolos colapsen debido a la tensión superficial. Recordemos que mencionamos dos mecanismos que intentan colapsar el pulmón. En primer lugar, el tejido elástico y en segundo lugar, la tensión superficial. Ya mencionamos cómo el surfactante pulmonar disminuye la tensión superficial. Ahora, otra pregunta sería, ¿cómo se mantienen expandidos los pulmones a pesar del retroceso elástico de sus fibras? Para responder dicha pregunta, analicemos por un momento la imagen esquemática. En esta imagen, el pulmón está representado por un único alvéolo y el espacio pleural es representado mucho más grande de lo que realmente es. En este caso podemos observar que la pleura está adherida a la caja torácica y a su vez el pulmón está recubierto por pleura y de esta manera el pulmón se encuentra fijado también a la caja torácica. Así como el pulmón trata de colapsar sobre sí mismo, la caja torácica trata de expandirse. Estas dos fuerzas opuestas crean un vacío en el medio, es decir, un vacío en el espacio intrapleural que genera una presión negativa de aproximadamente 5 centímetros de agua negativos. Esta presión negativa mantiene a los alvéolos abiertos. Ciertos principios del sistema cardiovascular también aplican al aparato respiratorio. El primero de ellos es que el flujo de aire es directamente proporcional al gradiente de presión. Durante el estado de equilibrio, la presión dentro de los alvéolos es igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, no hay flujo de aire hacia el interior. En el momento de la inspiración, la presión alveolar cae ligeramente por debajo de la presión atmosférica, lo que permite el flujo de aire hacia los alvéolos. De la misma manera, al igual que en el sistema cardiovascular, la resistencia al flujo de aire en el aparato respiratorio es muy sensible al diámetro en las zonas de conducción, representado por la ley del radio elevado a la cuarta potencia. Para entender mejor cómo se genera la presión que permite el flujo de aire a través del aparato respiratorio, analicemos el ciclo respiratorio en sí. Comencemos por el periodo de descanso, en el cual hay un estado de equilibrio que no permite el flujo de aire hacia los pulmones. En esta fase, la presión alveolar es igual a la presión atmosférica, es decir, cero. El estado de equilibrio se logra luego de una expiración no forzada. Por lo tanto, los pulmones se encuentran almacenando la capacidad residual funcional. Recordemos que la capacidad residual funcional es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. La presión intrapleural se mantiene en 5 centímetros de agua negativo, que es suficiente para mantener los alvéolos abiertos, pero no suficientemente fuerte como para generar un flujo de aire hacia el interior de los alvéolos. El término presión transpulmonar es igual a la presión alveolar menos la presión intrapleural. Por lo tanto, en este caso, la presión alveolar es de 0 menos 5 centímetros de agua negativos, lo que equivale a 5 centímetros de agua positivos. Durante la inspiración ocurren los sucesos que ocasionan un flujo de aire hacia el interior de los alvéolos. En primer lugar, el diafragma se contrae y aumenta el volumen pulmonar. La ley de Boyle es una fórmula que trata de explicar el comportamiento de los gases en la cual, a una temperatura dada, la constante es directamente proporcional a la presión y al volumen. Para mantener la constante del aire dentro de los pulmones, si el volumen de los pulmones aumenta, necesariamente la presión dentro de ellos debe disminuir. Esto ocasiona que la presión dentro de los alvéolos descienda por debajo de la presión atmosférica.
Esta pequeña diferencia de 1 centímetro de agua negativo es suficiente como para permitir el flujo de aire. La contracción del diafragma, al causar la expansión de la caja torácica, ayuda a negativizar aún más el espacio intrapleural, lo que apoya el proceso de inspiración. Al final de la inspiración, la presión intrapleural puede alcanzar el valor de 8 centímetros de agua negativos. Cuando termina el proceso de inspiración, los pulmones se encuentran almacenando la capacidad residual funcional más el volumen corriente. Luego de la inspiración, el retroceso elástico de los pulmones positiviza la presión dentro de los alvéolos por encima de la presión atmosférica, lo que causa la expulsión de aire de los pulmones hacia el medio ambiente. Luego de la expiración no forzada, los pulmones almacenan únicamente la capacidad residual funcional y vuelve al estado de equilibrio para iniciar otro ciclo respiratorio. De esta manera, finalizamos este capítulo dedicado a la mecánica de la respiración. Te invito a ver el siguiente video en el cual se explican las bases físicas del intercambio gaseoso.